las cuestiones que vamos a estar trabajando. Eh, Vamos a comentar por aquí qué es lo que vamos a revisar durante estas sesiones nuevas que vamos a establecer ahora con las clases entre semana, ¿no? Para los que se conectaron el domingo, pues ya prácticamente terminamos la parte teórica y nada más nos faltaría establecer algo de eh, ejercicios evidentemente prácticos con la parte de comprensión y obviamente vamos a seguir ese mismo camino durante las clases que tengamos entre semana por las noches, ¿vale? Entonces, si lo recuerdan, la última vez que tuvimos seminarios entre semana, lo último que revisamos fue lo correspondiente al texto, ¿no? Entonces, obviamente eliminamos algunos temas porque, como hemos dicho, no son tan productivos, obviamente son importantes, pero no son tan productivos para la cuestión de los seminarios, ¿no? Como por ejemplo, no mencionamos el tema del uso de grafías, no estuvimos hablando de las relaciones semánticas, me refiero a sinónimos, antónimos, porque yo creo que ahí tenemos como ideas ya muy claras, quiero pensar, con respecto a esos temas y que, como les he dicho, pues es información teórica que a lo mejor vamos a verla más de manera práctica. Sí vamos a llegar a hacer o a ver algunos ejercicios con respecto a estas cuestiones. Lo hicimos con respecto a grafías, por ejemplo. Entonces, bueno, son cuestiones que sí vamos a llegar a revisar, los formatos de pregunta que se llegan a encontrar en sus exámenes de Ceneval, pero les reitero, de forma un poquito más práctica. Nos falta concretar entonces el tema de literatura y el tema de comprensión. Hoy vamos a empezar con la parte de literatura, que es el tema número 8, y el último de los temas que revisaremos, el 9, es el de comprensión en concreto, ¿no? Entonces, hoy y la siguiente clase, yo creo todavía va a ser o van a ser muy teóricas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de poner la mayor atención posible. Yo sé que es viernes, ya es tarde, entonces puede sentirse un poquito pesado, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Les reitero, es información que sí puede ser muy teórica, pero la necesitamos sobre todo para aspectos de poder entender de pronto o acercarnos de mejor manera más bien a textos, ¿no? Textos poéticos, por ejemplo, textos narrativos, son aspectos que vamos a estar comentando ahorita en un momentito. Entonces, yo también, créanme que yo también los extrañé de repente. Es pesado de repente como la cuestión de los seminarios por las noches, pero se extraña de repente tener como esta dinámica de acercamiento. Ya nos estaremos viendo en los cursos intensivos. Por ahí en diciembre nos vamos a estar viendo. Todavía no sé en qué grupos me va a tocar, ni estoy seguro que va a ser en la sede de Plan de Ayala, pero ya les contaré en qué grupos me toca en cuanto tenga mi horario. Y si no nos tocara en el mismo grupo, pues de todos modos nos vamos a encontrar seguramente por ahí por los pasillos. Entonces nos saludaremos, ¿vale? Les voy a compartir entonces la pantalla y empezamos a hablar de esta información que tiene que ver con la parte de literatura, que entonces nos ayudará, les reitero, a acercarnos de mejor manera a los textos que son narrativos y a los textos poéticos, ¿no? Vamos a revisar vamos a hacer por lo menos un ejercicio con textos narrativos, un ejercicio con textos poéticos en cuanto terminemos este aspecto teórico y ahí mismo también vamos a ir recordando algunas cosas y planteando algunas sugerencias para el acercamiento con estos textos. Entonces, vamos checando. Déjenme acomodo por aquí nada más esto. Las diapositivas, estoy por subírselas. Digo, los que están en el grupo de las clases de domingo ya las tienen disponibles, ¿no? Estas diapositivas de literatura y también el domingo nos dio bien tiempo de hablar de la parte de comprensión. Ustedes ya las tienen en su grupo. El anexo, que es en el grupo en el que la mayoría de los que se conectan entre semana está, apenas las voy a subir, pero ahí las van a encontrar, ¿vale? Para cualquier cosa. Entonces, empezamos con este aspecto de literatura. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a plantear con respecto a esta sección de literatura? Pues vamos a retomar algunos de los aspectos que más nos interesan, sobre todo la cuestión de las figuras literarias o de las figuras retóricas, las podemos llamar también, porque esta parte de las figuras literarias o retóricas nos ayuda a tener un poquito de mejor comprensión sobre los textos que son, les decía, poéticos, ¿no? Entonces, antes de pasar como tal a las figuras, vamos a ver un cuadro comparativo donde planteamos los géneros literarios. Entonces, a ver qué están escribiendo por aquí.
nos recomienda estar haciendo apuntes de lo que nos proyecta o nos sugiere poner mayor atención y solo hacer notas específicas. Pues yo le sugiero apuntes como tal, no les sugeriría hacer porque, les reitero, ustedes ya tienen las diapositivas o las van a tener, estas al menos que vamos a revisar apenas, pero toda la información teórica se las estoy compartiendo, ¿no? Entonces, yo les sugeriría más bien estar atentos, atentos bien a lo que se está planteando. Lo que sí es una realidad es que, pues de repente van saliendo algunas cositas extra, ¿no? Que no vienen en las diapositivas. Sobre eso sí les sugeriría hacer apuntes, pero sobre lo que dice la diapositiva, pues yo creo que no será necesario, porque les digo, pues yo les comparto las diapositivas y ustedes ya tendrán ahí esa información. Entonces, más bien, si hacen apuntes, hagan apuntes sobre cosas que se van generando de manera alterna o aleatoria, que de repente damos una nota, que de repente agregamos información extra sobre algunos aspectos. Sobre eso sí háganlas. Sí les recomiendo hacer notas sobre eso. Pero como tal de la información que ya tenemos en pantalla, pues la podrán ustedes revisar también con detenimiento un poquito más adelante, ¿no? Obviamente, pues sí, estar atentos. Entonces, esa sería mi sugerencia. Si ya para el final de la clase les comparto el código otra vez para todos aquellos que no lo tengan o que lo hayan perdido por cualquier razón, pero será para el final, ¿vale? Entonces, volviendo a la información que tenemos en pantalla. em, Hablamos de los géneros literarios y planteamos una generalidad, valga la redundancia, ¿no? O un aspecto, un concepto muy básico sobre los géneros literarios. ¿Y qué vamos a denominar, perdón, como género literario? A cada una de las clasificaciones. Básicamente, hablar de géneros literarios es hablar de clases de textos que son literarios, ¿no? Obviamente todos los textos que forman parte de los géneros literarios justo van a tener esta característica de ser creativos, ¿no? De ser en algún aspecto narrativos o en algún aspecto poéticos. Por eso los vamos a clasificar dentro de este gran grupo que son los géneros literarios. Pero como tal los vamos a dividir en tres clases. Los géneros literarios los conformaremos en tres grupos distintos y cada uno de esos grupos tendrá una característica en particular o se van a agrupar por características particulares, como por ejemplo su estructura, los temas, perdón, que se abordan, el tipo de discurso que podamos encontrar, entre algunas otras cosas que ahorita vamos a ver en el cuadro comparativo. Entonces, es importante también recalcar que cada uno de los géneros literarios a su vez tiene una subdivisión a los que llamamos subgéneros literarios, ¿no? Y entonces cuando hablamos de subgéneros literarios es cuando referimos aspectos como las novelas, los cuentos. Entonces están los géneros, que son aspectos más abarcadores y que son tres, ahorita lo vamos a ver en los cuadros comparativos, y los subgéneros, que son textos tipos más específicos que vamos a incluir dentro de estas tres grandes clasificaciones. Y aquí lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Ahí está, ¿no? Entonces, este cuadro comparativo está muy resumido, está, creo yo, muy concreto, pero por lo menos rescata la información que más nos interesa al respecto. Les decía que tenemos tres géneros diferentes de los literarios que podemos ver en las tres últimas columnas: épico narrativo, lírico poético y dramático. Y en la primera columna les planteo una serie de criterios que vamos a poner de manera comparativa con respecto a estos tres elementos. Primero, por la definición. Ya tenemos algunas ideas en realidad, sobre todo con respecto al género épico narrativo, porque hablamos del discurso narrativo. ¿Se acuerdan que hablamos de los tipos o de las formas del discurso y mencionamos el discurso narrativo? Y muchas de las cosas que dijimos para ese momento las podemos retomar acá y las vamos a volver a ver aquí, ¿no? Ya un poquito más concretas, claro. Entonces, como definición, vamos a establecer que el género épico narrativo, pues se trata de un relato, ¿no? Vamos a encontrar una sucesión de acciones que sabemos que esas acciones van a ser realizadas por personajes y estas acciones realizadas por los personajes se van a llevar a cabo en determinado tiempo y en determinado espacio, ¿no? Esa sería la cuestión más básica sobre el género épico narrativo. Por su parte, en cuanto a la definición del género lírico poético, que ahí vamos a incluir todos los textos que son poesías en esencia, vamos a estar hablando más bien de la expresión de sentimientos, de la expresión de emociones a través de la voz del hablante lírico o esa cosa a la que llamamos también yo poético. En su examen lo refieren como voz poética. Seguramente recuerdan que en su examen les llegan a preguntar,
de acuerdo con la voz poética o según la voz poética, ¿no? Entonces, es eso. La voz poética es lo mismo que el hablante lírico o que el yo poético. Ahorita vamos a mencionar algunas características a referir un poquito más con respecto a qué nos referimos por hablante lírico o voz poética, pero ya llegamos a ello, ¿no? Entonces, lo básico aquí con respecto a la definición de este género es la idea de que estamos expresando sentimientos, estamos expresando emociones a través de la voz del hablante lírico, ¿no? O del yo poético. Y luego el género dramático, que son básicamente las obras de teatro, ¿no? Lo podemos resumir a esa idea. El género dramático son las representaciones teatrales. Entonces, justo ahí tenemos ese verbo específicamente dentro de la definición, ¿no? El género dramático representa las acciones de la historia que se está contando. Entonces, más que tener esta cuestión de contar una historia, es más bien un representar la historia, ¿no? Representamos la historia a través del diálogo entre los personajes. Ahorita vamos a ver dentro de los elementos que la diferencia más básica o esencial entre lo épico narrativo y entre lo dramático es la presencia y la ausencia del narrador, ¿no? Obviamente la presencia del narrador cuando el texto o el género es épico narrativo y la ausencia del narrador cuando el género es dramático. Entonces, ahí ya podemos empezar a observar o a identificar estas diferencias básicas, ¿no? Exacto, correcto, Acevedo, ¿no? Por aquí dice alguno de sus compañeros, lo dramático es más que nada la personificación de una obra, ¿no? Efectivamente, por eso les digo acá, la representación de las acciones, ¿no? Ahí nada más vamos a representar las acciones de la historia que se está contando y de los diálogos entre los personajes, ¿no? Seguramente sí han visto por lo menos una obra de teatro y entonces pueden hacer esta relación. No hay quien cuenta la historia, ¿no? Sino más bien directamente empiezan a interactuar los personajes, ¿vale? Entonces esa sería, y pues lo podemos vivenciar, ¿no? Lo podemos observar, ¿vale? Muy bien. Vamos con respecto al propósito, que el propósito ya también tenemos alguna idea porque cuando hablamos de el propósito, perdón, la propiedad de la adecuación, ¿se acuerdan de las propiedades textuales que dijimos que está cohesión, coherencia y adecuación? Pues dentro de la adecuación llegamos a mencionar la cuestión del propósito y también llegamos a hablar del propósito cuando estuvimos refiriendo a las formas del discurso. Recuerden que el propósito tiene una relación bien directa, bien estrecha con aspectos como el discurso que predomina. En el caso de un texto que es narrativo o que forma parte del género épico narrativo, pues el propósito es contar o narrar una historia, entretener de esa forma, ¿no? Contando o narrando la historia de manera concreta. Y vean cómo guardamos una relación bien estrecha con el nombre, ¿no? Épico narrativo. Relatar una sucesión de acciones, propósito, contar o narrar una historia, ¿vale? Por su parte, el propósito de un texto que es lírico poético es, como decíamos, expresar sentimientos y el propósito de un texto dramático es representar las acciones, ¿no? Las acciones realizadas por los personajes como tal. Ya no contarlas, sino representarlas. ¿Cuáles son los elementos más básicos sobre el género épico narrativo? Los llegamos a mencionar indirectamente. Narrador, los personajes, el argumento, el tiempo, el espacio, las descripciones, entre otros. Ahorita en las siguientes diapositivas vamos a hablar de los tipos de narrador. Es un elemento importante para algunas de las preguntas que les llegan a plantear. El narrador evidentemente es la voz que cuenta la historia, ¿no? Los personajes, claro está, que son quienes realizan esas acciones como hemos comentado. El argumento como tal podemos pensar que es la historia que se cuenta, el hilo narrativo como tal, ¿no? Las acciones que estamos contando. El tiempo, pues refiere a en qué momento se realiza la acción, si han pasado 5 días desde el inicio hasta el final de la narración, o si han pasado 10 años desde el inicio hasta el final, si es en la mañana, si es en la tarde, si ya es un día siguiente, todos los aspectos temporales que podamos pensar, ¿no? El espacio refiere al lugar, ¿no? Puede ser un lugar geográfico o puede ser una habitación, una casa, una calle, lo que sea. Y pues las descripciones yo creo que tenemos ahí completa claridad con respecto a lo que son, ¿no? Vamos ahora a hablar de los elementos del lírico poético y aquí vamos a prestar un poquito de atención porque son aspectos bastante particulares. Entonces, el primer elemento que estamos mencionando del género lírico poético es el hablante lírico, que les digo que en su examen los llegan a referir como voz poética. Estamos hablando de la misma cosa. Entonces, los voy a escribir aquí súper rápido, digamos como a manera de nota, ¿no? Les pongo acá que hablante lírico
es igual a voz poética. Es la misma cosa. ¿Y qué es entonces esto del hablante lírico o la voz poética? ¿Qué es lo que más se llega a referir de pronto en sus exámenes? Es básicamente, piensen en la idea de emisor y remitente, ¿no? ¿Quién habla y quién recibe? Esa es un poquito la cuestión que vamos ahorita a plantear entre el hablante lírico y el objeto lírico a continuación. Entonces, el hablante lírico o la voz poética es quién habla en el poema, ¿no? Ojo, siempre vamos a ponerlo acá. ¿Quién habla en el poema? ¿Vale? No hay que confundir la voz poética o el hablante lírico con el autor, ¿no? Porque un autor de un texto poético puede recurrir al uso de la voz de alguien más, de algún personaje, por decirlo de alguna forma. Entonces yo, digamos, soy el poeta y como poeta tengo un nombre y una identidad, ¿no? Me llamo Mario. Pero en el poema que voy a escribir, decido hablar a través de la voz de una mujer, ¿no? O decido hablar a través de la voz de un animal, o decido hablar a través de la voz de un árbol, ¿no? Por poner algunos casos. Entonces, eso es como tal el hablante lírico o la voz poética. No es lo mismo que el autor, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo acá. Diferente del autor, ¿no? Simplemente es la voz que se emplea en el poema, ¿no? Y les reitero, de terceras personas la mayoría de las veces. Sí, depende, ¿no? A veces en primera persona, dependerá y yo creo que no podemos hacer por ahí en concreto una referencia específica en cuanto a qué persona se usa, ¿no? Pero sí, espero que quede bien claro esta cuestión. Es lo que pasaba en uno de los uno de los exámenes, sobre todo en los de Sor Juana. De San Juan de la Cruz, que hablaba desde una percepción de la mujer. Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, hay distintos autores, les reitero entonces, que pueden usar voces distintas, que no son la propia. Entonces, esa sería la cuestión, eso es la voz poética en concreto, ¿vale? Ahí tenemos este primer aspecto. Espero que quede más o menos claro. Es decir, el autor podía indirectamente ser la voz lírica. El autor, o sea, les reitero, ¿no? El autor no es necesariamente la voz lírica. El autor usa alguna voz, puede ser la propia, puede representar su propia voz en su poema, pero también puede representar la voz de alguien más, ¿no? Esa es la cuestión de forma concreta. Pues lo podríamos llegar a poner de esa forma, ¿no? Por aquí ponen, profe, el hablante lírico también podría ser un narrador. Si quieren establecer una equivalencia, podría funcionar, ¿no? Sí podríamos llegar a plantearlo de esa manera. Piénsenlo de esa forma entonces. Digamos que el hablante lírico sería el equivalente al narrador. Pero obviamente no es la misma, no es el mismo concepto, no es la misma figura, porque tienen funciones perfectamente distintas, ¿no? Y porque estamos hablando también de géneros distintos. Pero si quieren o si les queda un poquito más claro haciendo esa relación, como es quien cuenta la historia, el narrador, y es equivalente en este sentido a al hablante lírico, a la voz poética, lo pueden relacionar de esa manera, nada más que tengan bien claro que son evidentemente aspectos muy diferentes y que forman parte, son elementos de tipos de textos literarios, pero también distintos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos esta cuestión. Ahorita llegamos respondemos esa pregunta porque vamos a hacer referencia a ello, Acevedo, ¿vale? Exacto, ¿no? Justo lo que comenta su compañero Chavarrieta. ¿Por qué no podemos pensar que son exactamente la misma cosa? Justo porque el narrador cuenta la historia, narra las acciones, ¿no? Y el hablante lírico es el que expresa los sentimientos, ¿no? Expresa más bien emociones. Entonces, por eso no podemos pensar en que son la misma cosa, pero equivalentes podríamos llegar a pensarlo de esa forma, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otro elemento, que es el objeto lírico. Aquí nada más vamos a hacer realce o referencia a los que consideremos más particulares, ¿no? O hasta cierto punto más relevantes, ¿va? Entonces ya dijimos esto sobre el hablante lírico. Vamos a mencionar una cosita, algo muy concreto con respecto al objeto lírico. El objeto lírico básicamente es el receptor a quién le estoy dirigiendo como voz poética, a quién le hablo, a quién le dirijo esta expresión de emociones o esta expresión de sentimientos.
Correcto, Navarro, ¿no? Por aquí pone uno de sus compañeros. El autor es quien escribe y la voz poética es quien habla. Efectivamente, ¿no? Así lo podemos diferenciar también. Entonces, les reitero, no necesariamente el autor usa su propia voz para hablar en su poema. Puede usar o representar, si quieren así, la voz de alguien más, ¿no? Entonces, el objeto lírico, vamos a ponerlo acá, quien recibe em, el mensaje, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿A quién se dirige la expresión de emociones o de sentimientos? El domingo les ponía un ejemplo. Ya ustedes han leído el poema de Sí, ¿no? Y ese poema, el de Sí, donde habla de la voz poética por ahí está diciendo que si tienes la capacidad de relacionarte con personas poderosas, pero seguir manteniéndote humilde, si tienes la capacidad de reconstruir lo que de pronto se ha venido abajo, si tienes la capacidad de controlar tu cuerpo cuando hay cuestiones adversas, ¿no? Seguramente lo pueden recordar más o menos. Ese es el poema que se llama Sí, ¿no? Efectivamente. Justo. Entonces, piensen en ese texto poético. Al final del poema hay un destinatario, hay alguien que recibe concretamente, y eso es el objeto lírico, quien recibe el mensaje de manera concreta. Efectivamente, el hijo, ¿no? ¿Se acuerdan que les dice, si eres capaz de mirar atrás y resumir tu vida en 60 segundos, entonces, hijo mío, serás un hombre, dice al final, ¿no? Una cuestión así, no recuerdo exactamente cómo, pero le dice así, ¿no? Entonces, hijo mío, serás un hombre. Entonces, justo el hablante lírico es quien está expresando estas palabras a su hijo y el objeto lírico es el hijo como tal, a quien se le está hablando, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión ahí diferencial. Lo pueden ver entonces de esa forma. Les reitero, hablante lírico o voz poética es el emisor de las palabras y el objeto lírico es el receptor de las palabras, ¿no? De las emociones, de los sentimientos que se quieren expresar en el texto poético, ¿vale? Entonces, espero que quede mayormente clara esta diferencia. Exacto, la voz poética es un padre, justo Acevedo, ¿no? Entonces, si lo pensamos de esa forma, podemos pensar que la voz poética de ese poema sí es un padre y el objeto lírico es el hijo, ¿no? De manera muy concreta. Em, Sobre todo, o sea, no que les pregunten directamente por el hablante lírico, pero sí hacen referencia al concepto de voz poética, pues, ¿no? Entonces, estamos hablando o estamos estableciendo esta diferenciación y conceptualizándolos porque de pronto, les reitero, pues les llegan a preguntar, de acuerdo con la voz poética, ¿qué pasa en el poema, no? Por decir algo. Y ustedes no tienen ni idea de qué cosa es la voz poética, ¿no? Se quedan como de, ¿qué es eso? ¿Qué es la voz poética de manera concreta? Entonces, a lo mejor les pueden llegar a preguntar directamente quién es la voz poética, les pueden llegar a preguntar más bien quién es el receptor del poema, no de forma tan conceptualizada, a lo mejor con el objeto lírico, pero ustedes ya lo pueden ir relacionando de esa manera. Puede ser que sí, les pregunten en concreto por el concepto, usen el concepto de hablante lírico o voz poética o que usen el concepto de objeto lírico, ¿no? Pero sí les llegan a preguntar por eso, por el receptor o a quién dirige sus palabras, ¿no? Esa sería un poquito la cuestión. Tipos de preguntas que hemos observado y que por eso planteamos esta información, ¿no? ¿Cuál es al menos eso he notado en los últimos exámenes? Pues es que varía, ¿no? Eso es una realidad. O sea, obviamente nosotros construimos los temas y damos prioridad a ciertos temas con base en lo que podemos observar, ¿no? Con base en lo que podemos observar en los exámenes que se han aplicado en otros años y tal. Pero no tenemos obviamente tampoco la certeza de que siempre vayan a hacer el mismo tipo de preguntas, ¿no? O no tenemos la certeza de que en esta ocasión no les pregunten por la voz poética o no les pregunten por el objeto lírico. Entonces sí es importante que tengamos como esta información, este bagaje, por si de pronto la llegan a referir, ¿no? Y que pues tengan por lo menos una idea de cuál es la cuestión ahí, ¿vale?
Bueno, entonces ahí tenemos hablante lírico, objeto lírico, el motivo. Ustedes ya saben que es un motivo, es una razón, ¿no? Motivo y razón funcionan como sinónimos. Ahí no me voy a meter mucho porque yo creo que es muy claro. El motivo es por qué se escribe, ¿no? Básicamente esa sería la cuestión. ¿Por qué se está escribiendo sobre ese tema específicamente o por qué se está escribiendo ese texto poético? El temple de ánimo es justo lo que están preguntando por acá, la cuestión de cuál es el sentimiento. Entonces, el temple del ánimo tiene que ver con el sentimiento específicamente. Lo vamos a poner por aquí abajito. Entonces, el temple de ánimo es la emoción que podemos percibir que se está expresando, ¿no? ¿Vale? Entonces, sí, a lo mejor no les pregunten de forma tan específica por este concepto de temple de ánimo. Pero por si acaso lo llegaran a hacer, ya ustedes lo relacionan con esto que estamos diciendo, ¿no? El temple de ánimo es la emoción que nosotros podemos percibir que se está expresando en el texto poético. Sobre todo sucede en textos, les reitero, poéticos, aunque también sobre textos narrativos nos pueden llegar a preguntar sobre cuál es la emoción que predomina. Una de esas preguntas viene, por ejemplo, en el texto de El Cabo Cheo López, la muerte del Cabo Cheo López, que les preguntan por ahí de pronto cuál es la emoción que se percibe por parte del narrador, creo, ¿no? O del personaje, una cuestión así. Entonces, les reitero, es más común en textos poéticos, pero lo podemos llegar también a encontrar esto de cuál es la emoción que se percibe o que se puede desprender o identificar del texto. Lo podríamos llegar a ver también en textos narrativos, ¿vale? Eh, entonces, ahí tendríamos esta cuestión, ¿no? Y obviamente, pues ahí hay distintas emociones que se pueden presentar o que se pueden expresar y que nosotros vamos a poder identificar, ¿no? Puede ser tristeza, desamor, temor, nostalgia, felicidad. Habrá que estar atentos a qué tipo de palabras se usan, por ejemplo, ¿no? Si vemos una recurrencia de conceptos que son medios desoladores, digamos, ¿no? O que son conceptos o abundan usos de palabras que son más bien que podemos relacionar con alguna emoción en específico, pues eso nos va orientando un poco, ¿no? Entonces ya vamos a ver, les reitero, algunos ejemplos, algunas cuestiones prácticas más concretas, ¿vale? Y esos son, yo creo, los tres conceptos que de pronto nos sirve recordar bien, porque de forma directa o indirecta pueden llegar a encontrar preguntas con respecto a estas cosas, ¿no? Con respecto a la voz poética, con respecto al objeto lírico y con respecto al temple de ánimo, que ya acabamos de explicar ahorita, ¿vale? Tendría que ser la emoción que predomina, efectivamente, ¿no? Porque claro, también de pronto en un texto poético podemos hacer referencia o encontrar distintas emociones, no nada más una, pero habrá que ver, depende de cómo se plantee la pregunta, pero suele ser como qué emoción predomina, ¿no? En el texto poético o este tipo de cuestiones, ¿vale? Pero sí tendría que ser la predominante. Entre otros elementos que vamos a encontrar en los textos que son lírico-poéticos, pues están las figuras literarias, que ahorita vamos a hablar de ellas, de las que más nos puedan interesar. La rima, que ya saben que es la coincidencia de sonido al final de los versos. Los versos, que son las líneas, digamos. Entonces, digamos que el verso es lo equivalente a una línea en un texto, ¿no? Y la estrofa, que es el conjunto de versos, digamos el párrafo, ¿no? Entre comillas, lo equivalente al párrafo pero en un texto lírico poético, ¿no? Entonces ahí tendríamos estos aspectos. Sí, dentro de las figuras literarias que vamos a comentar ahorita está justo la metáfora y varias otras, ¿vale? Y sobre el texto dramático, pues si ustedes se dan cuenta, nada más mencionamos ahorita sus elementos, pero si lo han notado, nunca ha venido un texto dramático, sobre todo en cuanto a textos lírico-poéticos, se enfocan en su examen a lo épico narrativo o a lo lírico-poético, ¿no? Entonces, sobre lo dramático, pues está el acto, que el acto es básicamente como un capítulo, digamos, lo equivalente a un capítulo en un texto que es perfectamente narrativo. Correcto, Morales. Ahorita lo concretamos, pero sí, lo que dices es adecuado. Entonces,
un acto está conformado por varias escenas, ¿no? Entonces, normalmente los textos dramáticos se suelen estar conformados, los más clásicos, los más tradicionales, por tres actos. Y cada uno de esos actos está conformado por varias escenas, ¿no? Entonces, lo podemos pensar de esa forma. El acto es una división más amplia del texto dramático y la escena está conformando a los actos, ¿no? Las acotaciones que saben que son las indicaciones para el actor o para el personaje, que les dice dónde deben ubicarse, cómo deben expresarse, qué ademanes deben hacer, qué gesticulaciones deben hacer, este tipo de cosas, ¿no? El diálogo, pues, es la conversación entre los personajes, sobre todo entre dos, diálogo. Entonces, es el intercambio de palabras entre los personajes. El soliloquio, solo, uno, ¿no? Entonces, el soliloquio es cuando un personaje habla consigo mismo, ¿no? No está intercambiando palabras con otro personaje, sino que habla consigo mismo o con un ente que no está presente, ¿no? Puede ser con un dios o a veces puede ser hasta con el propio público, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos de los elementos de los textos dramáticos. Pero les reitero, nada más los mencionamos porque en sí forman parte de los textos, de los géneros de los géneros, perdón, literarios, pero como tal nos enfocamos a los dos primeros, ¿no? También cuando se trata de un pensamiento, sobre todo el pensamiento está más relacionado con el aparte, ¿no? Si estamos escuchando los pensamientos del personaje, eso es más el aparte, justo, ¿vale? Bueno, la estructura. Vamos a mencionar elementos básicos de la estructura. La estructura de un texto que es épico narrativo, pues suele generar o señalarnos un planteamiento, que es donde se presentan los personajes, donde se nos señala la situación como de manera básica, de manera general. El desarrollo, que es la continuación de las acciones realizadas por los personajes. Ahí se va a dar el nudo, que el nudo, digamos, es donde se presenta el problema, lo complicado de la historia, que también ahí mismo está el clímax, y el desenlace. Esta parte del desenlace es importante. Ahorita vamos a hablar de los tipos de desenlace porque les llegan a preguntar por eso. Justo, efectivamente, Acevedo, ¿no? Les llegan a preguntar si la narración tiene un desenlace abierto o cerrado, o un final abierto o un final cerrado. Ahorita hablamos de eso de forma más concreta en las siguientes diapositivas. El desenlace suele ser en la parte de la narración donde se solucionan los problemas. Pero ojo, ¿no? Puede ser que sí se le dé solución a los conflictos dentro que se plantearon en el desarrollo, o puede ser que no se les dé solución, pero básicamente sería en qué termina la historia, ¿no? En pocas palabras. Los textos lírico-poéticos, por su parte, son variables en cuanto a su estructura. No hay una estructura fija porque va a depender de la composición poética. Un soneto, por ejemplo, tiene una estructura muy particular. En cambio, una copla tiene otra estructura, una silva tiene una estructura diferente. Hay distintas, ¿no? Distintas formas poéticas. Y en el texto dramático o en el género dramático tenemos igual la presentación del conflicto, el clímax y el desenlace, que si se dan cuenta es bastante similar a la estructura de un texto épico narrativo, ¿no? Ya los subgéneros, pues es un poquito más sencillo. Los tipos de textos de los épicos narrativos, lo básico, novela, cuento, epopeya, cantar de gesta, mito, leyenda, fábula, entre otras. Estos temas, obviamente, la parte de literatura, ustedes también lo van a ver en sus clases regulares. Y ahí van a agregar algunas características más, evidentemente, ¿no? Pero por ahora, pues nada más estamos, recuerden, haciendo como un resumen que nos ayude a acotar toda esta información. Ya ustedes pueden pensar en ciertas características sobre estos textos que acabamos de mencionar. Sobre el lírico poético está el soneto, está la oda, bueno, la oda es básicamente como un texto que pretende engrandecer a algún personaje. Como tal, no nos preguntarán literatura en nuestro examen. O sea, no les van a preguntar directamente em, aspectos del tipo, ¿qué es una oda? ¿No? O no les van a preguntar si el texto poético a lo mejor es un soneto, o si es una silva, o si es un madrigal. No a ese nivel, pero la razón por la que revisamos esta información es porque sí hay referencias, al menos de forma indirecta, en las opciones de respuesta, ¿no? Y claro, es más práctico porque entendemos mejor, ¿no? Obviamente, el hecho de plantear toda esta información teórica
nos permite que podamos entender algunas características de la composición poética que estamos leyendo, ¿no? Del texto poético que estamos leyendo. Entonces, sí, es más para que podamos entender mejor algunos textitos, para que podamos responder de mejor manera algunas preguntas del apartado de comprensión lectora. Ahorita puedo pensar, por ejemplo, con respecto a la parte de los géneros lírico-poéticos. em, no sé si recuerden una de las preguntas que les llegan a plantear sobre el poema de Sor Juana, que, que tiene que ver con la estructura, justo. No recuerdo exactamente cómo es la pregunta, pero dentro de las opciones de respuesta les plantean por ahí que está escrito de esa forma por el orden de las palabras. Esa es una opción. La otra opción que les plantean es que por X razón, las primeras dos estrofas tienen cuatro versos y en cambio las segundas estrofas tienen tres versos. O por X otra razón, no sé, ¿no? O sea, como este tipo de aspectos. Les reitero, no recuerdo exactamente la pregunta, pero de forma indirecta estamos refiriendo a aspectos de las características de los textos lírico-poéticos, ¿no? Las características del soneto, por ejemplo, ¿no? Esa sería un poco la cuestión. Se van a llegar a encontrar otra vez con esa pregunta y cuando la lean lo van a recordar, ¿no? Y van a decir, ah, aquí estoy haciendo referencia o se está haciendo referencia a las características de ciertas formas poéticas, ¿vale? Y bueno, entre otras, ¿no? Ya les digo, estas las van a ver ya un poquito más a detalle, con más características durante sus clases regulares. Para que no nos extendamos tanto también con el tema, nada más hay que ir rellenando estos espacios de información por ahora. Los textos que forman parte de lo dramático, pues está la tragedia, la comedia y la tragicomedia. La tragedia es básicamente estas representaciones teatrales donde todo termina en muerte, ¿no? Los protagonistas o el protagonista suele tener un final trágico, justo, ¿no? Suele morir de alguna u otra forma. La comedia, pues más bien trata de generar risa y la tragicomedia es como una combinación de las dos cosas, ¿no? Hay aspectos que son dramáticos, que son trágicos y aspectos que son cómicos, ¿no? Dentro de la representación, ¿vale? Bueno, voy a mover la diapositiva, así que si no tienen todavía esta información de la voz poética, del objeto lírico y el temple del ánimo, hagan una captura o algo para que no se pierdan la información. Vale, lo quito. Tu, tu, ta. Y vamos entonces a la siguiente diapositiva. Suena perfectamente a una tragicomedia, Acevedo, porque justo uno de los elementos de la tragicomedia es pues la parte trágica, pero también lo cómico. Los textos que son dramáticos y que son cómicos tienen esta característica de representar vicios humanos y suele representarse justo siempre al personaje que es alcohólico, al personaje que es mentiroso, al personaje que es ladrón, ¿no? Cualquier vicio moral suele representarse en este tipo valga la redundancia, de textos dramáticos, quiero decir, ¿vale? Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Y empezamos a hablar de los tipos de narrador, ¿no? También se hace referencia a eso en sus exámenes, pero les reitero, no les preguntan como tal, ¿cuál es el tipo de narrador que se encuentra en el texto, ¿no? Pero les preguntan cosas como, por ejemplo, em, que o que tienen que ver con respecto a si el narrador es el protagonista de la historia, ¿no? O qué tan involucrado está el narrador dentro de la historia, pues que resulta que es el protagonista, ¿no? Este tipo de cuestiones. Entonces, ya sabemos que el narrador como tal, eh, sí, también les llegan a hacer una pregunta sobre eso en el de primer aviso. En primer aviso les preguntan con respecto al narrador, pero no de forma tan directa, ¿no? Sino más bien con una referencia un poquito más indirecta, donde tienen que elegir la respuesta que dice que el personaje principal es quien cuenta la historia, ¿no? Algo relacionado con respecto a ello. Bueno, entonces ya sabemos que el narrador es esta voz, es este sujeto que desde su punto de vista nos cuenta los hechos de la historia, nos cuenta qué está sucediendo, nos presenta los personajes, nos dice el tiempo y el espacio en el que se llevan a cabo las acciones y está observando todo lo que sucede a grandes rasgos, ¿no?
Pero hay distintos tipos de narrador. En un principio podemos pensar en tres tipos de narrador diferentes. Está el narrador en primera persona, el narrador en segunda persona y el narrador en tercera persona. Cuando tenemos que identificar los tipos de narradores, para mí lo más sencillo es que observen los verbos. Se van a dar cuenta desde la forma del verbo si es un narrador en primera, en segunda o en tercera persona. ¿Por qué? Porque si el narrador es en primera persona, pues vamos a hablar o vamos a ver más bien que los verbos están conjugados desde el yo, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ir notando estos aspectos. Se habla desde el yo, cuando el narrador es en primera persona. Ahora, hay dos tipos de narrador en primera persona, el protagonista y el narrador personaje secundario. Cuando es un narrador protagonista, como su nombre nos lo indica, quien cuenta la historia, quien narra la historia, es el personaje principal de esa misma historia, justo como sucede en primer aviso, ¿no? Ahí en primer aviso, ese es un narrador protagonista, en primera persona, porque el protagonista nos está contando todo lo que le sucede, que él recibe las llamadas, que se siente enfermo cuando recibe esas llamadas, que está tomando venganza, ¿no? Todo lo que le sucede a él lo está contando, ¿vale? En cambio, un narrador personaje secundario no es tan común, pero existe. Ese narrador personaje secundario es, como su nombre ya también nos lo indica, es un personaje secundario dentro de la historia. Es un personaje que sale recurrentemente, aparece de forma recurrente, pero no es necesariamente el protagonista, ¿no? Esa sería una cuestión muy básica. Les digo, ahorita vemos algunos ejemplos, nada más vamos mencionando las características primero. Luego, el narrador en segunda persona, vamos a observar que los verbos están conjugados justo en segunda persona, como si se hablara desde un tú. Este tipo de narrador es más común en textos narrativos, evidentemente, pero más modernos, ¿no? Sobre todo a partir de la novela contemporánea o de la modernidad, es que se empezó a emplear este tipo de narrador y lo vamos a observar de pronto en uno que otro textito. Pero les reitero, no es tan común en textos tradicionales. Em, de pronto es como si pareciera que el narrador se habla a sí mismo como observándose a un espejo, ¿no? Como viéndose frente a un espejo, como si ustedes estuvieran frente al espejo y se dijeran antes de su examen, ¿no? Tú puedes hacerlo, te has preparado durante un año para este momento y lo vas a lograr, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo están hablando con ustedes mismos, pero se hablan como si fuera una segunda persona, ¿no? Un tú por la forma de los verbos. También vamos a ver ahorita un ejemplo de este tipo de narrador. Y el narrador en tercera persona, que es el más común, ¿no? Ese narrador en tercera persona, obviamente los verbos van a estar conjugados desde un él o un ella. Y aquí quien está contando la historia no forma parte de la historia, ¿no? Está fuera de la historia, es como un espectador, digamos, el narrador en tercera persona. Y hay dos tipos de narrador en tercera persona, el objetivo y el omnisciente. El objetivo es ese espectador que solo nos cuenta lo que ve, ¿no? Solo nos está contando lo que alcanza a ver, ¿vale? Como si fuera un mero testigo de lo que sucede. Y no nos puede decir lo que sucede en el interior de los personajes. Un narrador objetivo no sabe qué piensan los personajes, no sabe qué quieren, no sabe qué anhelan, solo nos cuenta, les reitero, lo que está observando. En cambio, el narrador omnisciente sí hace todo eso que el objetivo no puede hacer. Sí nos puede contar lo que se puede ver a simple vista, pero también puede entrar al personaje. También sabe qué está sintiendo el personaje, sabe cuáles son sus sueños, sabe qué quiere lograr, qué va a hacer mañana, sabe cómo va a terminar el personaje incluso, ¿no? Todo eso lo sabe el narrador omnisciente. Como en qué texto, como en el de continuidad de los parques, ¿no? Porque si se acuerdan, en continuidad de los parques, el narrador desde el principio sabe que quien está leyendo la novela es el esposo de los amantes, bueno, no el esposo de los amantes, ¿no? El esposo de la amante de manera concreta y sabe también que lo van a matar. Él sabe todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder, ¿no? Eso es un narrador omnisciente. Vamos a ver justo los ejemplos para que puedan observar esta cuestión que les estoy comentando con respecto a los verbos y eso les va a ayudar muchísimo. Entonces, el ejemplo de narrador en primera persona, justo les pongo un fragmentito de primer aviso. De manera que hoy, decidido a defenderme, yo he marcado yo al azar unos números hasta dar con un contestador en el que he grabado el siguiente mensaje. Marta, que vengas enseguida porque Manolito se ha caído por el hueco de la escalera y Ricardo se ha tragado una cuchilla de afeitar, pero no me puedo mover de casa porque no tengo con quién dejar al bebé. Date prisa. Ha sido un desahogo, la verdad. Me he quedado más ancho que largo y pienso subir el tono
si la guerra se prolonga. El que avisa no es traidor. Entonces ahí vemos claramente un narrador en primera persona, es el protagonista, como hemos dicho, porque es el personaje principal de la misma narración, ¿no? Veamos ahora un ejemplo de un narrador en segunda persona, donde el verbo está hablando desde un tú, ¿no? Tú, ¿no? Traga, Rubén, no brinques, Rubén, sóplate, Rubén, no te orines en la cama, Rubén, no toques, Rubén, no llores, Rubén, estate quieto, Rubén, no saltes en la cama, Rubén, no saques la cabeza, Rubén, no saques la cabeza por la ventanilla, Rubén, no rompas el vaso, Rubén, Rubén, no le saques la lengua a la maestra, Rubén, no rayes las paredes, Rubén, di los buenos días, Rubén, deja el yoyo, ¿no? Entonces podemos ver cómo concretamente el verbo está en una segunda persona, le estamos hablando a Rubén, ¿no? Aunque ya podemos suponer que es ese, no es muy común, efectivamente, ¿no? No es tan común. El narrador en segunda persona da la impresión de que está un poco loco. Sí, puede parecer. Y de hecho, ya podemos suponer que ese Rubén se habla a sí mismo, ¿no? Esa es una suposición que podemos hacer por lo que les decía hace un momento. El narrador en primera persona tiene mucho esa característica de que en sí se habla a sí mismo el narrador, ¿no? Como si se estuviera viendo frente al espejo. Entonces, digamos que es el Rubén adulto, el Rubén mayor, hablándole a su yo de niño como si fuera un tú, ¿no? Traga tú, Rubén, no brinques, Rubén, etcétera, ¿vale? O como recordando lo que le decían, efectivamente, Sosa, ¿no? Así es, correcto. Pero es como si se hablara a sí mismo, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión. ¿Habrá casos donde haya más de una persona en el narrador? O sea, como si un colectivo estuviera realizando la narración. Pues no, en concreto nunca vamos a saber como tal quién es el narrador, porque recuerden que, digo, a menos que sea un narrador protagonista, pero de ahí en fuera no sabemos exactamente quién es el narrador, ¿no? O sea, no es como que sea forzosamente una voz específica. Sí, justo, Acevedo, ¿no? Lo que escribes es correcto con respecto a este segundo fragmentito. Muy bien. Vamos a ver el tercer ejemplo para que veamos el narrador en tercera persona. Y em, lo que les decía, ¿no? Aquí les puse un ejemplo de continuidad de los parques. Había él, ¿no? Él había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó él por negocios urgentes. Él volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Él se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles, ¿no? Con ese fragmentito es suficiente y podemos ver aquí la forma de los verbos. Entonces, esa sería la principal sugerencia. Si tienen que identificar el tipo de narrador, piensen en cómo están conjugados los verbos. Y ya después de pensar si es en primera, segunda, tercera, pues a lo mejor ya pueden pensar en algo más concreto. Si es primera es protagonista o personaje secundario, o si es tercera es nada más testigo porque solo nos dice lo que ve, o es omnisciente porque lo sabe todo, ¿no? Esa sería la cuestión ahí a tener en consideración cuando se encuentren con este tipo de preguntas, ¿vale? Exacto. Entonces, bueno, ahí está lo que nos interesa recordar sobre los tipos de narrador. Ya saben, ¿eh? Si van generándose dudas o preguntas, las pueden ir planteando para que tratemos de resolverlas desde ahora. Hablemos ahora de los tipos de desenlace o de los tipos de final, que les digo que es algo que les llegan a preguntar de pronto. No es tan común la pregunta, pero sí lo llegan a preguntar. Entonces, sobre tipos de desenlace, pues ya decíamos hace rato, ¿no? Que el cierre o el desenlace de un texto narrativo suele representar la resolución del conflicto que se nos esté planteando a lo largo de la narración, del relato mismo. Y a grandes rasgos podemos clasificar a los finales o a los desenlaces o a los cierres en dos grupos. Están los abiertos, perdón, y los cerrados. Es muy sencillo en realidad, ¿no? El desenlace cerrado es un tipo de final en el que el autor nos va a dar algo muy específico en cuanto a la forma en la que se concretan las acciones, en cuanto a la forma en la que se resuelven los conflictos. Aquí vamos a ser perfectamente conscientes y nos va a quedar muy claro que ya no existe más que contar, ¿no? Que ya se resolvieron todos los problemas que se estaban planteando dentro de la narración, ¿no? Entonces aquí todos los conflictos, les reitero, y las incógnitas, las dudas que se puedan haber planteado, se van a aclarar aunque a veces no sea de forma explícita, ¿no? A veces no necesariamente nos dice, y lo mató, fin, como en el cuento de Volviendo a continuidad de los parques, ¿no? No es como que al final nos diga, y el amante mató al esposo. ¿Están de acuerdo, no? No tenemos ese aspecto, pero
nosotros lo sabemos, aunque no lo diga explícitamente el cuento, aunque no lo diga explícitamente la narración, sabemos que lo mató porque generaron todo un plan, ¿no? Porque todo está muy bien planeado, porque ya sabemos que él cruzó la puerta del estudio donde está leyendo y está viendo el sillón, lleva el puñal en la mano, ¿no? Entonces sabemos en qué va a terminar todo, aunque no nos lo diga de forma tan explícita o tan concreta, sigue siendo un final cerrado porque sabemos qué va a suceder, ¿no? O qué sucedió. ¿Va? Entonces, esa sería la cuestión. Por aquí dicen, los finales abiertos es cuando se puede imaginar el final, por así decirlo. Exacto, ¿no? Si tenemos como la posibilidad de imaginar distintos escenarios al final, eh, se trata de un final abierto. Ahorita hablamos de ello. Vamos a ver este ejemplo que les puse sobre el final cerrado. Se llama Los Nutrieros y dice, Chino Pérez no erraba nunca un tiro. Desde el principio nos dice que Chino Pérez nunca falla tiros, ¿no? A 20 metros de distancia mataba a una nutria con un tiro en el ojo para no perforar el cuero. Paciencia, hermano. Alzó el Winchester, el arma, despacio, muy despacio. Las miras se clavaron en el semblante taciturno del mayordomo. Vacilaron un instante. Después siguieron subiendo por el bruñido esqueleto del molino. La rueda dio media vuelta más y se detuvo chirriando, dejando a Renato vertical de pie en lo alto, suspendido y solo, con los ojos azules extraviados. Chino Pérez apretó el gatillo. Entonces sabemos que le estaba apuntando a Renato, que ya está en la parte de arriba del molino, y nos dice que apretó el gatillo. Ya podemos entender que lo mató, ¿no? Porque desde el principio se nos está diciendo que él nunca falla un tiro, que Chino Pérez nunca yerra sus tiros, ¿no? De forma concreta. Entonces ya podemos sobreentender aquí, aunque no nos diga otra vez que lo mató, pues sabemos que al apretar el gatillo seguro está muerto Renato, ¿no? Porque sabemos que nunca falla un tiro y que a 20 metros de distancia puede acertarle al ojo de una nutria, ¿no? Entonces ahí sabemos que tiene perfecta puntería prácticamente. Em, los soldados del Astra Militarum tienen una esperanza de vida de 15 horas. Eso sí, eso decían siempre, algo muy sabido, aquel soldado, bla, bla, ta, 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 cuando está incluso en las situaciones cerré los ojos, pues el último que escuchó fue unas pasadas. Sí, es un buen ejemplo, Morales, ¿no? Efectivamente sabemos que en cuanto cerró los ojos, lo último que escuchó fue lo último que haya podido escuchar en vida, ¿no? Em, entonces, en el cerrado, aunque no lo diga, da la información suficiente. Exacto, ¿no? Les reitero, aunque no nos diga de forma explícita, así terminó, este es el final exacto de murió, sobrevivió, se casaron, lo que sea. A veces puede serlo, ¿no? Pero si no viniera eso, sí hay un final que nos ayuda a entender qué sucedió, ¿no? De manera bien concreta, sabremos qué ha sucedido, ¿vale? Bien. Y efectivamente, el final abierto, pues va a ser lo opuesto, ¿no? Sí, ya lo he leído, Chavarrieta, ¿no? Se van a encontrar con ese texto y con esas preguntas eventualmente. ¿Te llegó a tocar en tu examen de admisión el texto del dentista? Pero lo van a llegar a revisar en algún punto. Y efectivamente, esos no esos textos donde preguntan por el tipo de final. Em, ok, pero sí, o sea, sabemos exactamente qué pasó, ¿no? Porque finalmente pues lo atiende, de cierta forma siente cumplida su venganza al dentista y le mandan la cuenta, ¿no? Y se paga la cuenta. Sí o sí, se paga la cuenta, indistintamente de si lo paga la municipalidad o el propio, algo así, el alcalde, como se llame, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Por eso no, exacto, ¿no? Por eso no le puso anestesia. Bueno, ya veo que muchos de ustedes conocen el texto, me imagino que lo llegaron a encontrar, quienes ya hayan hecho el examen, lo llegaron a ver y están relacionados con este formato de pregunta, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión. Ya lo van a ver aquí también en alguno de sus exámenes de práctica, no sé exactamente en cuál, pero lo van a llegar a revisar y ya al menos pueden ir haciendo. Ah, ya lo vieron. Ok, entonces pues eso, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, entonces volvemos al desenlace abierto. Aquí en el desenlace abierto sabemos que el lector va a permitir, perdón, sabemos que el escritor va a permitir que el lector imagine qué podría pasar, ¿no? Le da la libertad entonces al lector de imaginar
¿cuál es el final, no? De pronto nos vamos a dar cuenta de que existen distintas posibilidades y podríamos pensar distintas cuestiones, distintos finales, y todos podrían ser factibles, ¿no? A diferencia de la otra forma que dijimos que es un solo final y lo sabemos, ¿no? Lo podemos suponer, que no hay otra posibilidad de finalización de la trama o de la historia por lo que se está diciendo. Entonces aquí, en concreto, los conflictos que se estén narrando se quedan sin resolver. Las preguntas que se hayan generado a lo largo de la narración no se responden del todo. Entonces, yo les pongo un par de ejemplos con respecto a ello y pueden notar, ¿no? Que finalmente, aquí la cuestión tiene que ver con que, como no tenemos también un contexto más amplio, a pesar de que esto pudiera ser todo el texto, podemos interpretar distintas cosas. Tenemos con este fragmentito la capacidad de pensar muchas cosas a las que se podrían estar haciendo referencia. Y si ya me doy cuenta de que puedo pensar varias cosas o varios finales o varios referentes a lo largo del momento en el que estamos leyendo el fragmentito o el cuentito, pues se trata de un final abierto, ¿no? ¿Supiste que mi hermano enloqueció? No lo sabía, contesté. No quise saber nunca más algo sobre él, porque creo que él te mató. Nunca creí lo de tu suicidio. Pues enloqueció, me dijo, esbozando una pícara sonrisa, y agregó, dicen que su conciencia le hablaba, que oía mi voz en las noches. Entonces, lo que ya les comentaba la vez pasada, ¿no? El domingo. Aquí, por ejemplo, no sabemos si realmente con quien está hablando está muerto, o si está vivo, o estamos hablando de la exacta misma persona como el hermano y el que está siendo atormentado, ¿no? Hay como muchos factores aquí que podríamos llegar a suponer y sobreentender, ¿no? Y justo eso es lo que sucede en un final que es abierto, ¿vale? Hay muchas posibilidades que podemos llegar a considerar, ¿va? Exacto, deja incertidumbre, como dicen por aquí su compañero Sorni, efectivamente. A mí me gustan los finales abiertos, sí. La verdad es que sí me gustan los finales abiertos. Ajá, como si hablara con las dos personalidades del hermano. Efectivamente, les digo, cada uno de ustedes, si podrían ponerse a escribir ahorita, ¿no? Yo entiendo esto, y yo entiendo esto, y yo entiendo esto, y si lo comparamos, van a ser dos, tres cosas diferentes que se pueden llegar a entender, ¿no? Y eso es lo que va a suceder siempre con los finales abiertos, ¿vale? Eh, pero bueno, nada más vamos a ver ese primer ejemplo para ya no enfocarnos o retrasarnos tanto y que podamos seguir avanzando. Ya cuando les comparta la diapositiva, ustedes pueden ver el segundo ejemplo de lo que es el final abierto de todos modos, ¿vale? Los finales abiertos son subjetivos, sí, efectivamente. Y eso es lo padre, porque, bueno, para mí, ¿no? O sea, para mí la parte de justo de los finales abiertos, lo que tiene de padre es que pues nosotros como lectores justo tenemos esta capacidad de concretar la historia de muchas formas. Y a mí sí me gusta como esta sensación de no saber exactamente qué sucedió. Porque si me dicen exactamente qué sucedió, o sea, también está padre, ¿no? Es interesante. Y a veces hay un giro, que eso es algo que está muy común y que es muy común en los textos narrativos, en los cuentos que les ponen en Ceneval, como sugerencia. Presten mucho atención a eso y comparen todos los textos narrativos que han leído. Comparen el texto narrativo de El dentista, de Continuidad de los parques, de Primer aviso, y así de todos los que vayan a leer, me refiero a los textos narrativos, y se van a dar cuenta que siempre hay un giro, ¿no? Ahí está la narración y tal, pero al final algo cambia. Algo giró en el contexto, ¿no? Que de repente pasó algo perfectamente distinto y que no lo esperábamos. Entonces, eso es lo padre, y justo ese tipo de desenlaces son bastante comunes en sus exámenes de Ceneval. No son los únicos, claro está, también les ponen desenlaces cerrados y desenlaces abiertos, pero son bastante frecuentes estos textos en los que hay un giro y que por eso tienen que estar bien atentos a la lectura para entender el textito y que entiendan qué sucedió, porque luego, les reitero, hay un cambio por ahí. De hecho, cuando empecemos a hacer ejercicios sobre esto, les voy a poner un cuentos de ese tipo, ¿no? Donde van a notar que... em, al final como que todo se pone raro, ¿no? Hay un giro inesperado ahí en la narración. Pero bueno, vamos a continuar ahora con las figuras. Las figuras literarias, nos vamos a familiarizar con algunas de ellas. Estas son importantes porque les digo, si tenemos más o menos la capacidad, no significa que tenemos que ser expertos identificando figuras literarias, ¿no? Pero si tenemos la capacidad de identificar algunas de ellas, los textos poéticos
podemos entenderlos un poquito mejor, ¿no? Vamos a poder darnos cuenta que interpretando esa metáfora, interpretando esa personificación, interpretando esa comparación, entendemos un poquito mejor el texto poético, ¿no? Entonces, por eso las vamos observando, para que podamos, o mencionando y revisando, para que podamos identificar estos elementos y de cierta manera entender mejor el texto poético, ¿vale? Entonces, las figuras retóricas, que también podemos llamar figuras literarias, van a representar una forma muy específica del uso del lenguaje. ¿De qué manera vamos a usar las palabras de manera específica? Y siempre la intención va a ser darle a esas palabras mayor expresividad, ¿no? O dotarlas de belleza, porque vamos a querer o intentar sorprender al lector, o queremos emocionarlo, o queremos persuadirlo. Finalmente contribuye a la intención del texto narrativo, del texto literario, el uso de las figuras retóricas, ¿no? Sobre todo en ese tipo de textos los vamos a encontrar en poesía, en ensayo, pero en ensayo que es ensayo literario específicamente. Obviamente en un ensayo científico no sería adecuado que tuviéramos elementos metafóricos, ¿no? Porque no serían, recuerden que la metáfora como que oscurece el mensaje, ¿no? Justo sucede en los textos poéticos. Como hay metáforas o como hay lenguaje metafórico, está medio oscuro, no se alcanza a entender del todo, no es muy entendible para muchos, ¿no? Entonces, imagínense un texto científico que pretende informar, que pretende ser expositivo, que de pronto me presente una metáfora, ¿no? Estaría raro, porque justo efectivamente, pues lo que buscamos ahí es ser objetivos y ser claros, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión. ¿En qué otro tipo de textos? En los narrativos, en las obras de teatro también, y también en el lenguaje coloquial, en el lenguaje del día a día, nos encontramos con este tipo de usos sobre el lenguaje, estas figuras literarias, ¿vale? Nada más que a veces no alcanzamos a identificarlas, no nos damos cuenta que las estamos utilizando. ¿Qué hora es? Por aquí me están preguntando si podemos tomar 5 minutitos. Claro, vamos a tomar 5 minutos. Justo en cuanto terminemos, si necesitan tomar agua o ir al baño, yo voy a ir por agua, aprovechando. Este, y empezamos a hablar de las figuras literarias. Pero hoy por lo menos hay que terminar con eso, ¿no? Tenemos que terminar con la parte de las figuras y esta es de presentación de literatura, ¿vale? Entonces, no se desconecten, nada más vayan a lo que necesiten hacer para seguir presentes, ¿vale?
Bueno, chicos, vamos a retomar, eh, que ya nada más nos quedan como 40 minutitos. A ver, entonces empezamos a plantear aquí las figuras literarias que nos interesan. Ojo, estas son un montón, ¿no? Si intentáramos revisar todas las figuras literarias, tendríamos que tener todo un curso de justo un año como para poder revisarlas todas y mencionarlas y señalar sus características y ver ejemplos y tal. Entonces es un tema muy extenso. Simplemente estamos retomando, sí, más de 100 diría yo, ¿no? Yo personalmente no las conozco absolutamente todas, ¿no? Pero fácil pueden existir más de 100 figuras literarias. Entonces, vamos a mencionar únicamente las que son más comunes o las que podemos llegar a encontrar con mayor frecuencia, ¿no? En sus exámenes, sobre todo, en los textos poéticos. Empezando por el hiperbatón. Por ejemplo, en el poema de Sor Juana, este está muy presente. Esta figura del hiperbatón está súper presente. ¿Por qué? Porque es muy característico de esa generación o de esa corriente literaria que se llama barroquismo y en el barroquismo se utiliza mucho esta figura, ¿no? Entonces, bueno, el hiperbatón, relaciónenlo con la coma hiperbática. El hiperbatón básicamente es un recurso que consiste en alterar el orden regular de la oración, ¿no? Ya sabemos que normalmente las oraciones, incluso en los textos poéticos, idealmente, hasta en un texto poético, nos vamos a llegar a encontrar con que primero debería estar el sujeto, luego el verbo, luego los complementos. Pero justo en ese tipo de textitos es donde más se juega con el orden, ¿no? Más se juega con el orden de las palabras para lograr estos embellecimientos, para lograr estos juegos de lenguaje y que suene diferente, ¿no? Evidentemente. Entonces, siempre atentos a esta cuestión. Si me doy cuenta de que en mis versos del texto poético no tengo primero sujeto, verbo y complementos, seguramente en los primeros versos o en toda la estrofa puede ser que encontremos esta cuestión, que si reacomodamos algunas palabras, algunos versos dentro de la estrofa, lo entendamos un poco mejor. Y aquí les pongo justo, hablando de este ejemplo del poema de Sor Juana, un par de fragmentitos, ¿no? En redondas tenemos el poema original y en cursivas el reacomodo que les propongo y que creo que se entiende mejor. Dice, pero yo por mejor partido escojo de quien no quiero ser violento empleo que de quien no me quiere vil despojo. Entonces, si buscamos esta frecuencia o esta más bien secuencia, perdón, de sujeto, el verbo y los complementos, el orden ideal sería más bien, pero yo escojo por mejor partido ser violento empleo de quien no quiero que vil despojo de quien no me quiere, ¿no? Me parece que de forma muy clara podemos notar que se entiende de mejor manera, ¿no? Y entendemos ya mejor las relaciones entre las palabras y el sentido de los versos queda mucho más claro, que nos está diciendo que ella escoge como mejor partido a quien no quiere y lo prefiere hacer el despojo para que alguien que no la quiere a ella, ¿no? Esa es la cuestión. Y cuando ya lo tenemos reordenado, a lo mejor se entiende de mejor manera. Lo mismo en el otro ejemplo. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, perdón, dejo ingrata. O sea, yo busco amante al que me deja, al que es ingrato, y yo dejo ingrata al que me sigue, ¿no? Al que me ama. Entonces, ahí tenemos un par de ejemplos y es una figura bastante recurrente, les reitero, sobre todo en textos poéticos que son un poquito más antiguos, como en el caso de este poema de Sor Juana. Muy bien. La hipérbole. La hipérbole es básicamente una exageración. Siempre que notemos en un texto poético que hay una exageración, ya sea en aumentativo o en diminutivo, sobre todo se suelen exagerar aspectos o características de alguna persona, de alguna cosa, de la cosa que se está haciendo referencia en el texto poético, ¿no? Y tenemos un ejemplo. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz ayón y escriba. Que aquí lo que estamos haciendo o refiriendo básicamente es que la nariz es muy grande, ¿no? Es tan grande que más bien parece que esa nariz tiene una persona pegada detrás y no que la persona tiene una nariz, ¿no? Cuando nos dice que es un hombre pegado a una nariz, ¿vale? O cuando es una nariz superlativa, ¿no? Tenemos todos estos referentes que tienen que ver con el tamaño, con lo grande, y caemos en la exageración, porque obviamente no existe una nariz de ese tamaño, de ese grande, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión con respecto a este ejemplo de la hipérbole, la exageración siempre, ¿no? Entonces, vayan haciendo estas relaciones. Hipérbole, exageración. Hiperbatón,
desacomodo, entre comillas, ¿no? De las palabras. Metáfora para este caso. La metáfora va a consistir, y es de la más común, ¿no? Podemos decir que es la figura literaria más común. Va a consistir en expresar una idea, pero con otras palabras, con palabras que no, o un concepto con palabras que en el día a día no utilizaríamos, sino que vamos a recurrir al uso de palabras poco habituales o poco comunes para referir a ese concepto, a esa idea, a esa imagen, y que justo pues se da o se hace esto con la intención, como hemos dicho, de ser diferente, ¿no? De volverlo original, de embellecerlo de alguna forma. Entonces, en este sentido, siempre vamos a encontrar una comparación, aunque implícita, ¿no? Y tenemos aquí algunos ejemplos. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido. Entonces nos está diciendo que su cabello es oro bruñido. Se referirá entonces al color para este caso. En lugar de decir, mientras por competir con tu cabello rubio, ¿no? Ahí usamos un par de palabras que en el día a día, pues no vamos a ir por la vida diciéndole a una chica que nos encontremos con cabello rubio, oye, qué bonito tu cabello oro bruñido, ¿no? Decimos cabello rubio. ¿Vale? Entonces, estamos, les reitero, usando palabras, conceptos que normalmente no utilizaríamos en la cotidianidad para referir a cierto concepto, para referir a cierta idea, ¿no? Ahí con este ejemplo yo creo que es suficiente. O cuando escuchan que alguien tiene ojos color esmeralda en lugar de decir ojos verdes, o cuando escuchan que las perlas de su sonrisa en lugar de decir sus dientes, ¿no? Entonces ahí les reitero, estamos estableciendo comparaciones implícitas entre el color de la esmeralda y el color de los ojos, entre el color de los dientes y el color de las perlas, ¿no? Estos aspectos, pero que finalmente, les reitero, estamos usando palabritas que no usaríamos normalmente para referir a esos conceptos, ¿no? Entonces, esa sería en concreto la metáfora. Y les reitero, es la figura literaria más común, más utilizada, y si podemos entender las metáforas de un texto poético, nos queda más claro, ¿no? Lo vamos a entender de mejor manera. Luego, la ironía, que ustedes ya la conocen porque la llegaron a encontrar en el texto que se llama Especialista en Todo, ¿no? Donde sale el bloguero Pat. Entonces, la ironía es básicamente cuando, o se presenta cuando damos a entender algo pero opuesto a lo que en realidad queremos expresar o a lo que en realidad queremos decir o pensamos. Muchos de ustedes relacionan la ironía con el sarcasmo, perdón, y efectivamente es una buena relación, ¿no? Es una buena relación ahí pensar en la ironía y el sarcasmo específicamente como una especie de sinónimos. Podríamos incluso pensar que el sarcasmo es un tipo de ironía y siempre existe la intención de burla. Cuando se utiliza la ironía o el sarcasmo, siempre se quiere burlar, ¿no? De la persona, de la cosa, del aspecto que estemos ironizando por ahí, ¿vale? El novelista como que se burla de Pat, ¿no? De que puede buscar lo que sea. Exacto. El novelista en ese texto se burla de Pat. No, la sátira ya es diferente. La sátira es un género. La sátira es un género literario y la ironía es una figura literaria, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, pero, por ejemplo, en la sátira podemos encontrar muchas ironías, por ejemplo, ¿no? Esa podría ser una cuestión. La sátira puede contener ironía, pero son cosas diferentes en este sentido, porque finalmente ambos elementos son burlescos pero en niveles diferentes, ¿no? O son clasificaciones distintas. Entonces, perdón, volviendo a lo que se estaba mencionando sobre el bloguero Pat, efectivamente, ¿no? ¿Cuál es la ironía entonces que quiere resaltar el bloguero Pat? Que, no el bloguero Pat, perdón, el novelista, el autor del texto. Lo que quiere resaltar el novelista es la ironía o burlándose de que el bloguero piensa que porque puede, perdón, buscar cosas en internet, ya es especialista en cualquier tema, ¿no? Porque finalmente eso es lo que piensa, recuerden, el bloguero Pat, que como él puede buscar sobre cualquier temática, entonces tiene la capacidad de escribir sobre cualquier tema y se considera especialista o experto en la situación, ¿no? Entonces ahí es donde vemos la burla, justo a esa respuesta. Es especialista en buscar en Google, exacto, ¿no? Entonces ahí tenemos un par de ejemplos. Soy tan inteligente que a veces no entiendo una palabra de lo que digo. Eso es irónico porque, pues si eres inteligente, realmente entenderías todo, ¿no? Y evidentemente también lo que tú dices. Y luego, comieron una comida eterna sin principio ni fin. Otra vez tenemos la parte irónica porque es una comida tan eterna que nunca inició y que nunca terminó. O sea, realmente nunca comieron nada, ¿no? Y ahí está la burla o ahí está la ironía.
que terminaron no comiendo nada absolutamente porque nunca hubo un inicio ni un final, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos este aspecto. Les reitero, ustedes ya conocen más o menos a qué se refiere la ironía y ya pueden pensar entonces de qué forma se plantean estas preguntas, ¿no? Usan los conceptos y por eso de repente es importante entenderlos y conocerlos. Luego, tenemos la prosopopeya, que es lo mismo que la personificación. Entonces, prosopopeya o personificación son sinónimos y básicamente se va a presentar cuando le atribuimos características propias de los humanos a objetos inanimados, ¿no? Puede ser que le proporcionemos características de ser racionales, de tener la capacidad de pensar, como si tuvieran inteligencia, o que pueden realizar acciones que realizarían los humanos normalmente, ¿no? Entonces, esa es una prosopopeya o personificación. Eh, Humanos o seres vivos, sí, efectivamente, ¿no? Pero lo más común es como sobre todo atribuir características humanizantes, como en las fábulas, efectivamente, ¿no? Cuando tenemos que los animalitos o los objetos son los que están actuando, los que realizan las acciones y tal, pues es como una constante personificación, una constante prosopopeya. Y tenemos ahí un par de ejemplos. En el cielo parpadean las eternas luminarias, ¿no? Ahí primero tenemos que entender que las eternas luminarias son las estrellas. Y cuando decimos que entonces, ¿qué estamos diciendo? En el cielo parpadean las estrellas, como si las estrellas tuvieran ojos y tuvieran la capacidad consciente de abrir y cerrar, ¿no? Los ojos específicamente, ¿vale? Entonces, le estamos atribuyendo una característica humanizante ahí. Em, el invierno tocó a su puerta, exacto, ¿no? Si yo digo el invierno tocó a su puerta, como si se pudiera mover, caminar, tuviera manos, ¿no? Y la capacidad de llamar a la puerta, esos aspectos. O el otro ejemplo, Rosa divina, cuán altiva tu pompa, presumida, soberbia, el riesgo de morir, desdeñas, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo acá? Le está diciendo a la rosa que es una presumida, que es una soberbia, que desdeña el riesgo de morir, como si fuera una persona, ¿no? De manera concreta. El aire sopló muy fuerte, también funciona, como si tuviera la voluntad de hacerlo, ¿no? Como si pudiera decidir, voy a soplar, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Muy bien, entonces, eso es la prosopopeya o personificación. Yo creo que esta es muy clara. Sí, correcto, Tapia, ¿no? La prosopopeya es como darle vida a lo que no lo tiene. Muy bien. Vale. Tenemos luego el símil. La Rosa del Principito, claro, porque actúa, habla, ¿no? Dialoga, efectivamente tiene características prosopopéyicas. El símil que tiene que ver con la palabra similitud, similar, ¿no? También la podemos llamar comparación. Entonces, símil o comparación también son la misma cosa. Ahí, como su nombre nos lo indica, similar, comparación, va a consistir básicamente en eso, en hacer una relación de semejanza comparando elementos diferentes y siempre va a existir de forma muy clara, de forma muy evidente, un nexo que establezca esa relación de comparación. Sobre todo suele utilizarse el cómo o el cuál específicamente, que son las palabras que normalmente utilizamos para establecer comparaciones. Entonces, cuando veamos un símil o una comparación, regularmente nos vamos a encontrar con estos nexos, ¿no? Que nos ayudan a comparar una idea con otra idea o un concepto con otro concepto, lo que sea que querramos expresar por ahí, ¿no? Y tenemos este par de ejemplos. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. ¿No? Entonces establecemos esta relación de semejanza entre la forma en la que queman las heridas y el sol de las 5 de la tarde, ¿no? Y tenemos el nexo de forma bien clara, bien explícito, ese cómo. Igual el ejemplo de abajo, zumbando entre los árboles, orquestal divino, como una lengua llena de guerras y de cantos. Entonces nos dice, el viento se mueve entre los árboles provocando un sonido similar o igual, de la misma manera que la lengua ya llena de guerra y de cantos, nos dice por ahí, ¿no? Entonces ahí podemos ver este par de ejemplos. Y si tienen duda de cómo usaríamos el cual, pues sustituyanlo, sustituyan el cómo por el cual y es el mismo sentido. Las heridas quemaban cual soles a las 5 de la tarde. Es la misma idea, ¿no? Y eso es el símil entonces o comparación. Bien, tenemos luego la paradoja. Por ejemplo, el texto, el poema de Sor Juana está lleno de paradojas, ¿no? ¿Cuáles son las paradojas en el texto de Sor Juana? Vamos a primero a conceptualizar acá.
en el caso de la paradoja va a consistir en expresar contradicción. Siempre que notemos que se están planteando ideas o frases que son contradictorias entre sí, o sea, se oponen, pero terminan generando una contradicción, ¿no? Y eso es simplemente lo paradójico, algo que termina siendo contradictorio, ¿no? ¿Dónde entonces vemos la contradicción o la paradoja constante, recurrente en el poema de Sor Juana? Pues cuando se oponen estas cuestiones de yo amo a alguien, pero no me ama, y quien me ama a mí, yo no lo amo, ¿no? Eso es lo paradójico, eso es lo contradictorio, ¿no? Lo que termina generando una contradicción específicamente. Entonces, como en estos ejemplos que tenemos acá, ¿no? Te amo, pero no te amo, es básicamente lo que dice acá. Yo te amo para comenzar a amarte, para recomenzar el infinito y para no dejar de amarte nunca. Por eso no te amo todavía, ¿no? Entonces, ahí tendríamos este aspecto. Decir, te amo, pero no te amo todavía. Entonces, ahí, ¿no? Termina resultando contradictorio. Como una paradoja de tipo, de tiempo, tipo, diversos caminos, posibilidades. Ajá, ¿no? Como distintas posibilidades, también lo podemos entender de esa manera. El más grande gobernador era perfecto y aún así fue derrocado. ¿Sería una paradoja? Pues sí, ¿no? Termina siendo paradójico porque a pesar de estar destinado para hacer lo que tenía que hacer, no pudo hacerlo, ¿no? Que dice algo y luego dice algo que contradice lo anteriormente dicho. Efectivamente, ¿no? Ahí es donde vemos la oposición y termina generando esta contradicción, ¿vale? Entonces, bueno, ahí yo creo que queda bastante claro y les reitero, podemos observar o pensar recurrentemente en la paradoja en el texto de Sor Juana. Sucede mucho en las primeras dos, tres estrofas, ¿no? Donde vemos estas contradicciones. Alguien invencible fue vencido. Efectivamente también funciona. Bien, vamos, ya nada más nos faltan tres figuras más por resaltar, por señalar, y nos dará tiempo de empezar con la parte de comprensión, más o menos, para que el lunes próximo, ojo, el lunes próximo ya tenemos este seminario otra vez en la noche. Nos toca la siguiente semana, lunes y martes. Entonces, ojalá que desde el lunes si nos dé tiempo de iniciar con el aspecto práctico, ¿no? Y podamos hacer algunos ejercicios. Bueno, nada más terminamos con estos primero para que podamos iniciar con la parte de comprensión, por lo menos un poquito. Sobre la imagen sensorial, básicamente aquí se trata de transmitir palabras o ideas o conceptos que estén relacionados con la expresión de algún sentido, ¿no? Ya sea la vista, el tacto, el gusto, la audición o el oído o el olfato, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de que en el verso que se está leyendo o expresando hay una relación clara, coherente, evidente, que sí tiene sentido, digamos, entre algún, valga la redundancia, entre algún sentido que se pueda expresar y las palabras que se usan en ese conjunto, se trata simplemente de una imagen sensorial, ¿no? Lo podemos ver en estos ejemplos. El sabor de los labios me habla de cerezas. Entonces, el sentido al que estoy refiriendo es el sabor, pero todos los elementos que se mencionan sí tienen que ver con el sabor, ¿no? Porque con los labios pues forman parte del sentido gustativo, porque las cerezas las percibimos a través del sabor, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. El olor a gardenias de su piel, efectivamente, ¿no? Estamos hablando de el olfato. Las gardenias es un elemento que se puede percibir a través del olfato, ¿no? Entonces es lógica esta relación. Lo mismo en el ejemplo de abajo. Sé que el agua no tiene gusto, pero con la sed que teníamos, allí parecía dulce y sabrosa. Entonces estamos hablando a través del gusto y referimos a conceptos que tienen que ver con el gusto, lo dulce y lo sabroso, ¿no? Y que podemos percibir a través de ese mismo sentido. ¿Vale? Entonces, esa sería la cuestión en concreto con respecto a la imagen sensorial. Recuerden bien que estamos mencionando ahorita que es una relación lógica entre el sentido al que referimos y las palabras a las que hacemos referencia en ese segmento o en esa idea o en esos versos, ¿vale? Porque ahorita vamos a ver otra, pero que varía un poquito, ¿no? Ya lo vamos a revisar. Bueno, 9, el oxímoron. El oxímoron es una figura de oposición. Vamos a tener la combinación, normalmente siempre dos palabritas juntas que guardan un significado opuesto, la una con respecto a la otra, ¿no? Entonces, siempre va a ser una comparación de una palabra
con respecto a otra palabra que viene al lado y que terminan generando un nuevo sentido, pero que de forma individual, las dos palabritas que se están relacionando u oponiendo justo tienen sentidos diferentes o significados diferentes, ¿no? Lo podemos ver en estos ejemplos. Un silencio atronador. Entonces, vean, tenemos el concepto silencio y el concepto atronador que truena, pues son antónimos, ¿no? Porque el silencio es la ausencia de sonido y algo que truena es algo que suena muy fuerte. Entonces, en este sentido, son palabras opuestas, pero terminan generando un nuevo significado al recombinarse, al combinarlas juntas, ¿no? Entonces, estamos diciendo básicamente que es un silencio que se escucha muy fuerte, ¿no? Es tanto el silencio que se percibe demasiado casi como si fuera un sonido, ¿no? Es un poco la cuestión que se nos está, ay, perdón, que se está planteando en este ejemplo. Lo mismo sucede en el ejemplo de abajo. El amor es hielo abrasador, ¿no? Hielo, lo frío, y lo abrasador, que tiene que ver con las brasas, ¿no? Que tiene que ver con el fuego. Entonces, son conceptos opuestos, ¿no? Que en esencia guardan significados distintos, pero que termino diciendo que es básicamente un frío que quema, un hielo que quema, ¿no? Es fuego helado. Ahí también tenemos esta cuestión, ¿no? Fuego lo caliente, helado lo frío. Son conceptos opuestos, antónimos, pero terminan generando juntos un significado diferente y una percepción distinta del sentido, ¿no? Entonces, esa es la cuestión ahí con respecto al oxímoron. Pero les reitero, siempre es oposición de una palabra con otra palabra que se encuentra al lado, ¿no? Eso es muy básico en el oxímoron. Em, la arrogancia de Cole era célebre por opacar su genio. Fácilmente se podía decir que era un genio tonto. Yo creo que es un oxímoron en la parte de genio tonto. Claro, ¿no? Genio tonto, efectivamente, porque o es un genio o es tonto. Las palabras tienen un significado opuesto, pero terminan generando un nuevo sentido al usarlas juntas, al combinarlas, ¿no? Muy bien. Un amor lleno de odio nos hacía hacernos más cercanos. También, ¿no? Podemos ver esta oposición entre la idea del amor y el odio. Es parecido a la paradoja porque como que se contradicen, pero son diferentes, ¿no? Porque, ojo, en cuanto a la extensión, piénsalo, Sosornio, en cuanto a la extensión. La paradoja es la oposición de ideas completas. Lo puedes pensar de esa forma, ¿no? Una paradoja es oponer toda una idea a otra idea y terminan generando una contradicción, ¿vale? Y aquí, cuando es oxímoron, es la oposición del significado de una palabra con otra palabra. Ese es un elemento que te puede ayudar a diferenciarlos, la extensión de la figura, digamos, ¿no? Y luego, eso es muy común, ¿eh? Curiosamente, en distintas figuras literarias son muy similares en cuanto a sus características, pero si es muy extenso, es un tipo, y si es más cortito, es otro tipo, ¿no? Es algo bastante común. Sucede, por ejemplo, entre la metáfora y la metonimia. Muchas personas se confunden entre una metáfora y una metonimia, pero si es extensa, es metáfora, si es breve, es metonimia, ¿no? Así es una de las formas de diferenciarlas. No estamos hablando de la metonimia, pero nada más se los pongo como ejemplo. Entonces, lo puedes relacionar de esa forma. Les reitero entonces, la cuestión del oxímoron es la oposición entre dos palabras, una con respecto a la otra, ¿no? Como lo estamos mencionando acá específicamente. Silencio y atronador, hielo y abrasador, fuego y helado, ¿no? Esa sería la cuestión. ¿Qué sería el ejemplo de abajo? Es herida que duele y no se siente. Estamos señalando también oposición, pero ya son ideas completas, ¿no? Herida que duele y no se siente, ya no nada más es oponer una palabra a otra palabra en cuestión de antónimos, ¿no? Sino estamos señalando una oposición entre ideas completas. Eso ya sería una cuestión más paradójica. Herida que duele y que no se siente es algo más paradójico. Oscuridad incandescente, eso sí es oxímoron, ¿no? Porque lo oscuro, ausencia de luz, y la incandescencia, presencia de luz, ¿no? Y entre sí son perfectamente antónimos, o bueno, pueden funcionar como antónimos, ¿no? Eso entonces, les reitero, puede ser una diferenciación para que, si de pronto les queda la duda, entre la paradoja y el oxímoron, ¿vale? La extensión, digamos. Muy bien. Es una pregunta muy buena, muy pertinente. Y terminamos con la sinestesia. La sinestesia, pues guarda cierta relación con la imagen sensorial, pero recuerden lo que les hacía notar hace un rato, ¿no? Les decía, la imagen sensorial es referir a un sentido y las palabras y conceptos que se estén
señalando ahí, en ese verso, en esa idea, sí tengan relación lógica con el sentido al que estábamos refiriendo, ¿no? Como el sabor de tus labios de cereza o em, el sabor del agua fresca y sabrosa, ¿no? Es lógico, tiene sentido. Amargo dulzor es también un oxímoron. Bien. En cambio, en la sinestesia, seguimos haciendo referencia a alguno de los sentidos, sea el tacto, la audición, el gusto, etcétera, pero dentro de ese mismo verso o dentro de esa misma idea, estaremos haciendo referencia a conceptos o a palabras que ya no se perciben a través de ese sentido en realidad. Por ejemplo, tristeza de olor de jazmín, ¿no? El olor en relación con la tristeza no guardan una relación lógica, ¿no? Esa sería la cuestión. O aroma suave también funciona, ¿no? Hablar de un aroma que es suave, porque finalmente lo suave lo percibiríamos a través del tacto, pero el aroma, lo aromático es a través del olfato, ¿no? Escucho borroso, dicen por acá, efectivamente, ¿no? eh, pues que es como una especie de audio que está muy popular de escucho borroso, ¿no? El escuchar que tiene que ver con lo auditivo y lo borroso en realidad tiene que ver con la vista. Y ya estoy relacionando entonces dos sentidos diferentes. Estoy haciendo referencia a un dominio de sentidos distinto. Igual aquí en los ejemplos que tenemos abajo, ¿no? Colores sonoros, en colores sonoros suspendidos pues los colores tendrían que tener referencia con la vista, no con el oído cuando hablamos de lo sonoro. Oyen los ojos, ¿no? Estoy diciendo que mis ojos, en lugar de ver, escuchan, ¿no? Entonces estoy cambiando otra vez el sentido ahí. Entonces eso es lo que va a suceder en concreto con la sinestesia. Siento picoso. Para referir al ardor, nunca había escuchado esa referencia, pero está chistosa, está interesante. Siento picoso. Ok, esto sabe a felicidad. Claro, ¿no? Saber a felicidad, pues no tiene una relación concreta. La felicidad no tiene un sabor, no es algo que percibiríamos a través del gusto, ¿no? Efectivamente. ¿Vale? Sí, también funciona con esta cuestión de las emociones. Por eso hablábamos en el primer ejemplo de la tristeza, ¿no? El tristeza con olor a jazmín. Sabe a lo que huele. Sabe a lo que huele también funciona, ¿no? Puede funcionar. Una paleta con sabor áspero, exacto, ¿no? Sabor áspero, efectivamente. Lo áspero tendría que ser referente al tacto, pero estoy hablando de que es su sabor, ¿no? Entonces, bueno, tacto cálido del sol acariciaba la piel. Efectivamente, ya, bueno, ya ustedes están planteando varios ejemplos y con eso, pues es funcional, ¿no? Como ya les he dicho, si ustedes pueden pensar o identificar o investigar otros ejemplos, siempre va a ser muy útil. Va a ser muy útil porque ustedes van a tener un poquito de mayor referente en cuanto a las figuras que estemos mencionando. Entonces, esa sería la diferencia básica entre la imagen sensorial y la sinestesia. La imagen sensorial es un sentido pero que es lógico, ¿no? Las palabras, los referentes que encontremos por ahí, va a ser lógica, ¿no? Y en la sinestesia cambiamos de sentido, ¿vale? Mirada dulce, exacto, vista cálida, efectivamente, ¿no? También pueden funcionar. Pero porque estamos hablando, les reitero, de manera concreta de sentidos, ¿no? Estamos refiriendo a los sentidos en concreto. Como decía uno de sus compañeros, de repente, pues podemos llegar a ver una referencia en cuanto a los sentimientos. Em, entonces, bueno, ahí tendríamos oídos ciegos, efectivamente. Muy bien, creo que queda bastante claro, ¿no? Con lo que corresponde entonces a esta parte de la sinestesia. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda antes de finalizar con este segmento de literatura? Por ahí me estaban preguntando si las diapositivas las voy a compartir en el grupo. Ya les comenté desde el principio que sí, ¿no? Les reitero que para los que estén en el grupo primero, que está la mayoría de los que toman clases en domingo, si están ahorita aquí, ya lo tienen disponible, ¿no? Tanto las diapositivas de literatura como las diapositivas de comprensión ya las tienen ustedes, ¿no? Y los de ahorita, que normalmente o que la mayoría se encuentra en el grupo anexo, apenas los voy a subir, apenas voy a subir esta presentación, pero sí, ahí la van a encontrar, ¿vale? Bueno, creo que no hay dudas con respecto a este tema de literatura. Y ya vamos a ir retomando, ¿no? Cuando leamos el texto poético que les voy a poner como ejercicio práctico,
pues vamos a pensar en todas estas cuestiones o en varias de estas cuestiones que estamos planteando ahorita. La sinestesia también aplica para lo físico y mental emocional como cansancio mental. Ujú, sí, efectivamente, ¿no? Simplemente el referente más básico o común dentro de la anestesia es los sentidos, ¿no? Los 5 sentidos básicos es como lo que es más común con respecto a la referencia de la sinestesia. Como el video de un muchacho que mete la cabeza en agua fría y dice, ay, güey, sí, también, ¿no? Este, pues no lo podemos sentir, ¿no? No podemos sentir la mente. Entonces, esa es como una cuestión concreta que también no corresponde lo que se está sintiendo con el sentido que se quiere pretender señalar, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Lo chistoso es que lo leí la parte de ahí, güey, mi mente con la voz del niño, ¿no? Del chico. No sé si alcanzaron a notarlo. Pero bueno, este, entonces tenemos 10 minutitos. Suena poquito, pero también puede ser mucho. Entonces vamos a aprovechar por lo menos 5 de ellos para que tampoco terminemos como tan apresurados y que les reitero, podamos empezar a abordar un poquito de información de la parte de comprensión. Nada más vamos a hablar de los mensajes. Eso es lo único que vamos a mencionar ahorita. Les voy a quitar esta información y les comparto lo siguiente. Ay, según yo les iba a quitar esto. Y aquí sigue. La parte de comprensión, la presentación de comprensión es muy breve en realidad, entonces no nos va a llevar tanto tiempo el día lunes y yo creo que sí nos da tiempo bien de empezar a revisar textitos como tal. Entonces, para la parte de comprensión, mucho de lo que podamos mencionar lo vamos a ir diciendo de forma práctica, ¿no? En el proceso en el que estemos leyendo textitos, yo les voy a ir señalando algunas cuestiones y dando sugerencias, ¿no? Esa es la forma en la que personalmente prefiero trabajar estos temas de comprensión, porque como les reitero, si los vemos como todos teóricos primero, puede ser muy tedioso, puede ser bastante complicado para muchos, ¿no? Entonces, más bien, nada más estoy rescatando las ideas más importantes o los conceptos más esenciales para la parte de comprensión y que justo son el tema, las ideas principales y las ideas secundarias. Eso es lo que más nos va a interesar teóricamente hablando, sobre la comprensión de textos, que podamos identificar estos elementos, que podamos identificar cuál es el tema de un textito, cómo identifico las ideas principales y cómo identifico las ideas secundarias y para qué me sirven, ¿no? ¿De qué me sirve conocer estos elementos? Entonces, eso es lo que vamos a ir señalando. Entonces, pero les digo, ¿no? Hoy solo vamos a hablar en estos minutos, por lo menos del mensaje, ¿no? Un texto puede plantear, siempre va a transmitir evidentemente un mensaje, ¿no? Pero es bien importante para poder entender el textito, para poder comprenderlo, saber que existen dos tipos de mensaje o de ideas, ¿no? Uno son las ideas o los mensajes explícitos y otro son las ideas o los mensajes implícitos. Hablamos, recuerden que lo explícito es eso que es evidente. Lo explícito es algo que es claro, que es concreto, que lo podemos identificar con facilidad, ¿no? Entonces, un mensaje explícito dentro del texto es cuando no tenemos que hacer interpretaciones, no hay nada oculto, ¿no? No hay nada que tenga doble sentido o que sea abstracto. Les reitero, la información va a ser bien clara, directa y fácil de comprender. ¿Dónde vamos a encontrar sobre todo mensajes explícitos? En textos expositivos, ¿no? Los textos expositivos son los que de forma muy específica y de forma muy básica siempre van a tener mucha claridad, mucha precisión en cuanto a la información que se nos está proporcionando, ¿vale? Entonces, si me doy cuenta de que estoy leyendo una nota periodística o una noticia o un texto que es divulgativo o un texto que es científico, seguro que ahí el mensaje es explícito siempre, ¿no? Y esto es importante porque nos ayuda a responder algunas preguntas particulares, como la cuestión del propósito, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algunos casos, ya vamos a ir mencionando otras cosas.
Un ensayo también, depende del tipo de ensayo. Recuerden que los ensayos son de distintos tipos, pero en general, como hay aspectos argumentativos en el ensayo, em, pues también hay muchos aspectos que pueden ser implícitos dentro del ensayo por la cuestión de la argumentación. Normalmente los argumentos tienden a ser cuestiones implícitas, como que ocultan algunas situaciones, ¿no? Eso es como lo que sucede mucho. La tesis, sí es una tesis que es perfectamente explícita, quiero decir, expositiva, sí también, ¿no? Entonces les reitero, hay textos como, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de los tipos de textos y decíamos, algunos de ellos tienen dobles discursos, ¿no? Cuando veíamos, por ejemplo, justo el ensayo que tiene discurso expositivo, pero también discurso argumentativo. Así también con respecto a los textos y los mensajes. Los mensajes pueden ser variables. Algunos pueden presentar los dos tipos de mensaje y otros un solo tipo, ¿no? Entonces dependerá. Em, la tarea de una tesis es convencer al lector. La tarea de una tesis es más bien exponer, ¿no? Exponer información, pero em, dentro de esta cuestión expositiva se plantean una serie de argumentos. Para que tú entiendas el punto que yo quiero dar a conocer, primero te tengo que plantear una serie de argumentos que justifiquen mi razonamiento o mi tesis, justo, ¿no? Mi idea. Entonces, por eso les digo que puede combinar ambos elementos. Pero bueno, vamos a ver nada más los ejemplos del mensaje explícito y aquí vamos a quedar, porque ya se nos está yendo el tiempo. Entonces, el primer ejemplo dice, tu tía te llama para felicitarte por tu cumpleaños. Es algo perfectamente claro, ¿no? No hay nada oculto. Se me está diciendo de forma muy explícita que estoy recibiendo una llamada para tal motivo, ¿no? El otro, el ascensor está dañado. Solo estamos hablando de una cuestión perfectamente explícita, expositiva, clara, ¿no? Solo informativa. Ciudad de México es la capital de México. Sobre todo en este tipo de textos es en los que vamos a proporcionar datos, ¿no? Si me doy cuenta de que solo estoy proporcionando datos muy concretos, pues es esto, es un texto expositivo. Una carta o solicitud también es explícito, pues habrá que ver, ¿no? Habría que ver específicamente qué tipo de carta, porque es diferente decir una carta a decir una solicitud, ¿no? Porque en una carta tú puedes contarle a la persona lo que has hecho el último mes de tu vida. En una carta tú puedes escribir un texto poético, en una carta puedes plantear aspectos narrativos, etcétera. Distinto a una solicitud, ¿no? Entonces, les reitero, habrá que diferenciar o concretar un poquito más. Ahí la solicitud, pues tiene un fondo implícito, ¿no? El mensaje suele ser implícito porque de fondo, quiero decir el mensaje de fondo, ¿no? Vamos a encontrar estos aspectos donde hay una intención oculta, ¿no? Una intención detrás que es la de convencer. Pero ya bajo la perspectiva de que estamos proporcionando todos los datos necesarios para lograr el convencimiento, pues ya se empieza a volver la cuestión más explícita, ¿no? Entonces, sí diría que se inclina más hacia lo explícito la solicitud, a pesar de que haya una intención de convencimiento, porque tenemos que volver y decir de forma muy clara cuáles son esos elementos que queremos utilizar para el convencer, ¿no? Entonces lo podemos pensar de esa manera, ¿vale? Pero bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. Nos vemos el día lunes. Les comparto las primeras diapositivas de manera concreta. Em, el domingo nos toca la última, nos toca la pesadita, que es de 2:15, ¿no? Creo que sí, empieza a 2:15, pero es la última sesión. El domingo sí vamos a hacer ya ejercicios. Para los que se conectan el domingo, ahí sí tenemos meramente cuestión práctica. A ver qué tanto tiempo nos lleva. 2:15 a 5, exacto, ¿no? Bueno, en lo que se están conectando y tal, empezamos luego un poquito después. Sí, les paso entonces el código. Los que ya se gusten desconectar, lo pueden hacer. Nada más permanezcan los que todavía